Buenas tardes. Mi nombre es Juan David Bustos, estudiante de Historia de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este momento vengo a explicar la historia del feudalismo, el análisis económico, político y cultural de la época. Para dar inicio quisiera hacer una leve introducción sobre el inicio del feudalismo, la cual del feudalismo y de la Edad Media, que pues está dentro de la Edad Media. Es un periodo histórico que se inicia tras la caída del Imperio Romano, más o menos el Imperio Romano de Occidente, más o menos en el año 476 después de Cristo. Esta transición fue importante para los cambios sociales, económicos y políticos de la época, en donde pues ya no dependían solo del imperio los pueblos, sino que empezaron cada uno a hacer sus propios, pues en esa época no eran países, sino como reinados, como especie de comunidades, ¿no? Fue un cambio drástico económicamente, ya que pues se abandonó en primera medida el uso del esclavismo. Se cambió el sistema económico y ya empezaron a hacer parte como tal los vasallos. Los vasallos seguían a un señor feudal. El señor feudal era una persona que era la que administraba las tierras y pues rendía tributo a los reyes de la época. El sistema agrícola feudal, entonces, se basa en que los señores feudales poseían la tierra y la otorgaban a los campesinos, y ellos a cambio trabajaban estas tierras y pagaban tributos. Ellos como tal no eran esclavos, vivían bajo la protección del señor feudal. El señor feudal era una persona muy importante para, para el desarrollo de esta economía, puesto que era el que los protegía militarmente de las invasiones o de ciertas personas que podían llegar a quitarle sus tierras o a robarle sus elementos. Los señores feudales eran los dueños, como ya lo dije anteriormente, de la tierra y ejercían poder político y legal y económico sobre sus vasallos. Los vasallos simplemente pues eh, producían los alimentos con los cuales sobrevivían, y pues también le otorgaban alimentación y lo demás al señor feudal, además de pagarle impuestos. Dentro del feudalismo también la iglesia fue parte primordial, porque pues la iglesia cobraba tributos de todas maneras también bajo este sistema económico. El campesino pues trabajaba la tierra, cultivando para su propio sustento y para el señor feudal. Existían siervos que estaban ligados a la tierra, y, y pues habían unos que estaban ligados a la tierra como tal, era como por su linaje, por su nacimiento, como habían otros que eran pues ya personas con mayor libertad, que los llamaban los villanos. La producción agrícola se basaba en satisfacer como tal las necesidades del feudo. Era una economía un poco limitada porque pues eh, el uso del comercio era complicado porque no habían rutas ni caminos seguros y no se podía garantizar dichos caminos. Bueno, es importante recalcar que los reyes eran considerados personajes sagrados, ¿no? Y pues se creía en su poder de curación y demás, pues porque fueron creencias impuestas como tal por la Iglesia Católica. El comercio local, bueno, el comercio local, los feudos eran unidades económicas autosuficientes, pero también existía un intercambio de productos entre el campo y la ciudad, ¿no? O pues dentro del reino como tal, porque pues en esa época se usó mucho la dinámica de los castillos y demás. Eh, el comercio feudal enfrentaba, pues, como anteriormente lo dije, limitaciones como los altos costos de transporte y la inseguridad de los caminos. Además, la economía feudal estaba centrada, pues, básicamente en la agricultura y la autosuficiencia, que restringía la demanda de productos nuevos comerciales o comerciables también entre feudos. El vasallaje era un lazo que unía a hombres libres y creaba obligaciones entre los mismos. Eh, ¿Por qué se dice que hombres libres? Ya que el señor feudal
recibía como tal una persona que era libre, pero pues la ponía bajo su potestad prácticamente. Era el que le proporcionaba seguridad. El vasallo pues tenía que cumplir las órdenes, eh, tener los alimentos y rendir tributo económico. En la cultura medieval, este vasallaje se consagraba mediante una ceremonia llamada un homenaje. En ella el señor feudal y el vasallo unían sus manos y y el vasallo juraba fidelidad a su señor. El rol de la iglesia en el feudalismo es un rol muy importante. Dando inicio a una pequeña introducción a lo que quiero llegar a explicar, la sacralización de las distintas autoridades e instituciones políticas estaban en busca de la legitimación y en la iglesia, de la legitimación de la iglesia. Esta búsqueda de legitimación se hizo porque en la época en que acá el Imperio Romano, había un problema muy grande social frente a la seguridad, y la seguridad no se estaba brindando correctamente, pues porque como cae el imperio, ya no había quien mandara en esos caminos que llevaban o conducían por toda Europa. Entonces, siempre la cultura feudalista o el modelo económico feudalista lo que buscaba era en pequeños feudos o pequeños terrenos, territorios, pues fortalecer esa agricultura, fortalecer el manejo de las tierras. Como tal, el bien más preciado durante la Edad Media fue la tierra. Entonces el rol de la iglesia era intermediaria entre Dios y la humanidad, lo que le otorgaba una gran autoridad moral y espiritual. Obviamente esto hacía que ellos fueran los dueños pues de prácticamente de los valores, de la educación y de las normas que se utilizaban en ese entonces. Las creencias religiosas como por ejemplo el juicio final y la salvación eran utilizados para mantener el orden social de las personas y justificar pues la estructura feudal. Esta este modo del juicio final y de la salvación fue en gran parte uno de los detonantes o de, digamos, la inspiración que en esa época la iglesia dio a las personas, a los soldados, pues que en esa época ya no eran soldados, sino se les hacía llamar caballeros que peleaban en nombre de Dios. Entonces, eh, digamos, si uno peleaba en nombre de Dios, uno era una persona que tenía ganado unos dones o como tal, no sé, no sé cómo explicar. O sea, sí, es como el don de Dios esta persona va a llegar al cielo por pelear en nombre de él y enaltecer su nombre durante tal batalla. Entonces eso fue como un desencadenante, digamos, de aquellas guerras, de aquellas cruzadas. Entonces, en el rol económico, la iglesia ejercía influencia sobre los reyes y nobles, legitimando pues su poder a través de la consagración, como ya lo expliqué anteriormente, y la creencia en el derecho divino. El derecho divino lo trataban como una especie de derecho otorgado a ciertas personas de gobernar y pues de llevar en nombre el estandarte de Dios en nombre del mismo. La excomunión era una herramienta, la comunión era una herramienta poderosa para pues controlar a los gobernantes y mantener el orden político, ya que pues como tal los reyes se debían mucho a la iglesia, se debían mucho a los sacerdotes, a las personas que eran pues de la religión de la época, porque ellos eran los que tenían el poder de la moral como tal. El impacto en la sociedad pues fue amplio. La iglesia era una institución central en la vida, en la vida común de las personas de la Edad Media, pues proporcionaban servicios como la educación, como anteriormente lo dije, la brindaban dentro de los monasterios, eran los que tenían como tal los papiros, la información, todo lo relacionado con los artes de aprender. El único problema que ellos tenían era que toda su educación era basada en el teocentrismo, en el estudio de Dios. Entonces, pues no hubo muchos avances
tecnológicos ni muchos avances intelectuales porque pues todo estaba muy coaccionado por la iglesia, muy limitado. Por eso también se le nombra la Edad Media la Edad del oscurantismo. Por ejemplo, los monasterios y los conventos eran centros de cultura y aprendizaje, pero pues enseñaban literalmente pues la palabra de Dios o la ciencia vista desde el punto de la iglesia y pues, de Dios. En estos monasterios también pues se copiaban y se conservaba pues lo que se recuperaba intelectualmente pues de otras culturas. Las peregrinaciones también eran una práctica común, donde mostraban la devoción religiosa y también impulsaban el comercio y el intercambio cultural. Eh, Claro está, y vale la pena aclararlo, que todos esos intercambios culturales se mostraron pues todos siempre yendo hacia lo que la iglesia quería hacer ver, que era pues Dios y la iglesia católica como la base o el centro importante como tal, social y económico. Eh, el impacto cultural. Entonces el impacto cultural fue grande. Los monasterios eran centros de copias de manuscritos y preservaban obras literarias y filosóficas de la antigüedad clásica. La iglesia también estableció las primeras escuelas y las universidades y su educación estaba prácticamente influenciada por la doctrina cristiana. Entonces pues era complicado debatir, hacer un debate sobre elementos literarios o dogmas que no le convenían a la iglesia como tal para mantener el orden social. La iglesia impulsó la construcción de catedrales, monasterios y otros edificios religiosos, dejando pues un legado arquitectónico y artístico significativo frente a lo que es Europa. Este último ítem que es el arquitectónico y artístico, pues estaba muy basado en los símbolos como la cruz, la crucifixión de Jesucristo, Jesucristo como tal, porque pues ellos lo que querían hacer ver era que todo estaba basado en torno a la religión, todo lo que tenía que ver con economía, política, arte, todo ellos lo enmarcaron en el tema de los testamentos, de hablar de Jesucristo y pues de todos los símbolos que tiene como tal el cristianismo. La organización social. La iglesia pues dividió la sociedad en tres órdenes. En uno de los órdenes estaban los oradores, que se refieren al clero, tanto alto como por ejemplo pueden ser los obispos, y al clero bajo como pueden ser los sacerdotes y los monjes. Su función principal pues era rezar y velar por la salvación espiritual de las personas, que pues era algo hoy en día es algo muy debatible, pero pues en esa época pues era la ley divina y ellos eran las personas encargadas pues de demostrarle a la gente cómo era que se vivía y cómo se tenía que vivir en nombre de Dios. Eh, ellos gozaban de privilegios como estar exentos de los impuestos. Los velatores representaban a la nobleza, incluyendo reyes, duques y condes. Su función principal pues era la defensa militar de la sociedad, también poseían tierras y recibían ingresos por ellas. Esta recepción pues de ingresos y todo pues hacía controlar a la sociedad y pues ellos eran los encargados básica y principalmente de todo lo que eran los temas como la guerra. Aunque la iglesia siempre estuvo pues a la par o acorde con estos lineamientos de guerra y todo, porque pues ya lo expresé anteriormente en las cruzadas, la iglesia tuvo muchísimo que ver en la influencia social como tal. Cuando quisieron recuperar los símbolos del cristianismo, ellos lo que hicieron fue enardecer a las personas con la salvación y pelear en nombre de Cristo para su salvación. Por lo tanto, pues a estas guerras de cruzados entró mucha persona que eran, por así decirlo, entre comillas, unos bárbaros, eran personas que pues habían cometido crímenes, que eran criminales y pues fueron a buscar el perdón y buscando el perdón pues atacaron
ciudades muy importantes para el cristianismo donde se desarrolló la historia de Jesucristo. Los laboratorios comprenden la gran mayoría de la población, incluyendo los campesinos, artesanos y comerciantes. Su función principal era la producción de alimentos y bienes necesarios para el sustento de la sociedad. Era el estamento pues no privilegiado, ellos eran los que pagaban pues los impuestos, no gozaban de los mismos derechos políticos pues de las anteriores dos clases y como el clero y la nobleza, y pues ellos simplemente pues hacían sus labores agrícolas para pues proporcionar al feudo la alimentación necesaria. Bueno, muchas gracias. Espero haber, haber llenado las dudas o haber contestado los enigmas de la Edad Media. Sin embargo, es un extenso proceso por el que pasó la Edad Media, donde existieron muchas guerras, donde hubo muchos problemas sociales, donde muchas familias tuvieron muchos altercados por poder, pero pues fue el inicio de la creación como tal de los países y pues de lo que es la sociedad actualmente, pues antes obviamente de llegar al Renacimiento, que el Renacimiento pues ya como tal, el pensamiento no es teocentrista, sino más bien es hacia el pensamiento humano y hacia al ser humano como persona. Sin embargo, pues la Edad Media marcó una etapa económica muy extensa de la sociedad y marcó la edad contemporánea y pues su estudio es vital para hacer un análisis y entendimiento de lo que puede llegar a ser estos hechos históricos y en qué y cómo han ido surgiendo y cómo fueron formando el futuro de la sociedad hasta, pues, hasta la época de hoy. Entonces, muchas gracias por la atención prestada.